Estamos entrando en una era donde cada vez hay más creadores de contenido con negocios digitales, coaches, consultores, terapeutas, que tienen mucha audiencia, muchos seguidores, cuentas súper grandes, pero cuando vamos a los números de la facturación no logran llegar ni a esos $10.000 mensuales, porque tienen una audiencia, sí, tienen seguidores, sí, pero no están logrando monetizar todo eso que construyeron. Y esto no es porque el contenido sea malo, sino porque no están generando contenido de conversión, sino un contenido entretenido que atrae por lo general curiosos y gente que lo único que quiere es, en definitiva, contenido. Hace unos años vos podías lanzar un anuncio, mandar al lead a una landing page y que por esa landing page agende una llamada y en esa llamada vender sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué eso funcionaba? Porque hace unos años el cliente tenía menor experiencia dentro del mundo digital y de los negocios digitales, tenía mucha mayor confianza y porque había que competir menos por la atención de ese cliente. Había una escasez dentro del mercado de los negocios digitales porque era algo muy emergente. Sumado a que ese cliente también tenía mucha más confianza que la que hoy tiene. Pero hoy las reglas del juego cambiaron, básicamente porque los anuncios se encarecieron, porque la atención está cada vez más fragmentada y porque, dicho mal y pronto, hay 200 personas con la misma oferta que vos dentro del mercado digital. Entonces, como dueño de negocio digital, hoy tenés dos opciones: o seguir haciendo lo que funcionaba hace 6 años y frustrándote con ese tipo de sistemas, o empezar a trabajar en lo importante, que es generar a través de la comunicación y a través de tu marketing esa marca personal lo suficientemente fuerte que te permita no depender de un anuncio o de estar constantemente persiguiendo y vendiendo para efectivamente poder tener un negocio de más de $10.000 al mes. Y esto sirve tanto si ya durante todos estos años construiste una audiencia que hoy no sabes cómo monetizarla, o si estás desde cero empezando a construir tu audiencia. Porque hoy, honestamente, si estás jugando el juego difícil, que es esto de estar persiguiendo constantemente clientes, déjame decirte que te estás quemando innecesariamente porque la realidad es que eso ya no es necesario. Y voy a hacerte súper directa con esto. En 2026 ya no es un negociable el crear contenido y mucho menos es negociable el empezar a generar contenido formato largo. ¿Por qué? Porque el contenido formato largo hoy te da algo dentro del mercado que es justamente lo que escasea y es esta autoridad y esta confianza que necesitas construir sí o sí si lo que buscas es tener un negocio rentable que crezca a largo plazo y que no dependa de que estés 24/7 persiguiendo clientes. En este nuevo episodio de esta serie en la que te estoy enseñando paso a paso cómo escalar tu negocio de coaching, consultoría o terapias a más de $10.000 al mes con una sola oferta high ticket y un sistema simplificado Evergreen, vamos a hablar justamente de esto, cómo generar este ecosistema de comunicación y cómo posicionar tu marca personal para que no dependas de funnels fríos y que puedas hacer crecer tu negocio de forma sostenible a largo plazo y sobre todo de una manera rentable. Vamos a ver 3 cosas claves a lo largo de este video y uno es cómo y por qué generar este tipo de formato largo dentro de tu contenido. El otro es cómo hacer para convertir clientes a través de ese contenido sin necesidad de estar persiguiendo leads. Y por otro lado, el cómo generar este ecosistema de comunicación que efectivamente trabaje para vos y traccione clientes 24/7. Bien, quiero empezar con esta diferencia que es clave y que en verdad necesito que hagas este cambio de mentalidad, porque hoy el principal problema que tienen los coaches, consultores y terapeutas con los que hablo es que venden en el momento equivocado. Están vendiendo en una llamada completamente en frío y en un momento donde hay una recesión de confianza absoluta y donde no funciona de esa manera y es mucho más simple que estar una hora con una persona rebatiéndole 25.000 objeciones. Y es básicamente esta diferencia entre venta y cierre. Hoy muchas personas están queriendo hacer la venta en el cierre, es decir, llega un lead por un anuncio, lo llevan a una llamada y en esa llamada empiezan a explicarle a ese lead
por qué deberían trabajar con ellos, cuál es el diferencial, qué es lo que hacen. Y básicamente se convierten en una BSL constante, es decir, es un video, como en un video de YouTube, donde estás explicando tu metodología una y otra y otra y otra vez hasta el hartazgo. Y esto es sumamente frustrante. Pero esto pasa porque en realidad la llamada es para que se produzca el cierre de la venta. Y la venta tiene que ocurrir en todo el sistema de comunicación a lo largo del cual vas guiando a ese lead y preparando a ese lead para el cierre. Entonces, necesitas diferenciar estas dos fases dentro de tu sistema de ventas para que dejes de esforzarte y de estar constantemente persiguiendo clientes e intentando convencer a la gente de que esto es lo que necesita básicamente. Entonces, la venta ocurre ante la pregunta de ¿qué es esto que tiene la persona? Cuando una persona te empieza a seguir a través de un anuncio, por ejemplo, entra y, bueno, ¿qué es esto? Y ahí es donde va, mira tu YouTube, entiende cómo es tu metodología, qué es lo que haces, a quién acompañás, cómo ayudás, ves si le caes bien o no. Básicamente, va, consume tu contenido de Instagram, entiende tu manera de pensar, tu criterio, a quiénes ayudaste, cuáles son tus resultados, consume tus historias a diario y va haciendo esos pequeños cambios de perspectiva hasta que esa persona cuando se contacta con vos es con un quiero avanzar, contame cómo son los siguientes pasos, porque ya entendió qué es lo que vos haces, cómo trabajás, qué resultados puede esperar. O sea, ya la venta ya la hizo, que esto es justamente lo que vamos a ver en este video, la venta ya la hizo tu contenido de manera previa, incluso a cualquier contacto que tengas con ese lead. Entonces, acá te puse un ejemplo de lo que sucede cuando empezamos a cambiar la perspectiva de dejar de intentar vender en una llamada y empezar a vender con el contenido, que es, por ejemplo, Noel, una clienta donde vendió sin ni siquiera haber tenido la llamada, su programa de $1.500 como coach de imagen y la persona le transfirió incluso antes de la llamada. Eso es lo que buscamos al hacer tan bien la venta en la instancia previa de la comunicación, que es lo que vamos a ver hoy, y que la llamada sea únicamente para el cierre. Todo esto me cierra, me hace sentido, explícame cómo son los próximos pasos y avanzamos. Bien, para esto necesitamos definir, diferenciar más que nada, más que definir, qué es lo que estás haciendo hoy y qué es lo que funcionó en el 2020 y cómo necesitas empezar a afrontar el proceso de adquisición de clientes en general, pero sobre todo el proceso de conversión de leads fríos en clientes. La conversión basada en ventas es aquel tipo de conversión en el que constantemente estás vendiendo. Un lead ingresa a tu funnel por un anuncio y pasa de ser un desconocido a ser un lead. Consume quizás un video en una landing page y entiende cómo, más o menos cómo trabajás y demás, y decide agendar una llamada para ir a que le cuentes más y le des más información sobre cómo trabajas. A esa llamada, lógicamente, la persona llega con un montón de dudas y reparos, no llega con la idea de tomar una decisión. Entonces empiezan a surgir objeciones de por qué debería comprarte, quién sos vos como para ayudarlo y demás. Y todo eso tenés que estar constantemente en esa llamada convenciendo a la persona y rebatiendo mil objeciones para que por fin te haga el pago al final de la llamada o que te diga que lo tiene que pensar o que necesita evaluarlo con la almohada. Bien. Y esto sucede porque estamos intentando venderle a alguien que todavía no está en el punto del nivel de confianza que necesita como para invertir en nuestro servicio y empezar a trabajar con nosotros. Esto hace que estés constantemente vendiendo, constantemente invirtiendo cada vez más en anuncio, incluso la mitad de lo que facturas al mes, para poder traccionar constantemente nuevos leads, teniendo 1, 2 setters, teniendo 3 closers de venta, porque se va ampliando el equipo para sostener todo ese volumen de leads que tenés dando vuelta para, con suerte, cerrar un 20% de las ventas de un mes en muchísimo volumen. Entonces, este proceso hace que estés vendiendo constantemente y que el negocio sea poco rentable, porque si tenés que invertir la mitad de lo que facturás para que los anuncios te traccionen gente y poder llegar a, a esa facturación, por ejemplo, de $10.000 al mes que estás buscando, tu negocio tiene una fecha de vencimiento, es poco rentable y conlleva muchísimo esfuerzo que lo llevas a cabo en el volumen que tenés dando vueltas. ¿Cómo cambiamos esto? Instalando sistemas en lugar de funnels.
¿Qué hacen los sistemas? Una conversión basada en comunicación y marketing. Por eso en este video vamos a ver cómo generar esa conversión, cómo generar esa venta previo al cierre. Este sistema funciona simplificando básicamente todo el modelo de negocio, teniendo una única oferta high ticket que ya vimos en otro video anterior cómo crearla, teniendo un protocolo de anuncios simples, que lo vamos a ver en el próximo video, teniendo un programa high ticket híbrido, que lo vimos en el video anterior, y teniendo constantemente activos de venta que conviertan a estos leads en potenciales clientes reales, en llamadas y en clientes. Bien, entonces, en este video nos vamos a concentrar en esta fase de cómo generar estos activos de venta a través de la comunicación. Bien, hay dos motivos para hacer este cambio y no es simplemente porque yo lo digo claramente, sino han pasado dos cosas dentro del mercado de los negocios digitales que cambiaron las reglas del juego por completo. Por un lado, que hay una recesión de confianza en el mercado digital. Desde hace 10 años ya que estamos con una recesión de confianza dentro del mercado digital, que está, el nivel de confianza de los consumidores está por debajo del 40%, y eso hace que cada vez las personas tengan más reparos a la hora de invertir, y más aún en high ticket, ¿bien? Donde hay un mercado minado de personas que repiten lo mismo, venden lo mismo, ofrecen lo mismo, y que también hay muchas personas que venden humo y que muchas personas compraron ese tipo de ofertas mágicas creyendo que, no sé, iban a bajar 15 kilos en 3 días. Entonces eso hizo que la gente pierda absolutamente la confianza y que entremos en esta recesión de confianza dentro del mercado digital. Y por otro lado, que YouTube se convirtió en el principal activo de ventas para reemplazar la televisión tradicional. Hoy ya no es necesario, lógicamente, pagar a un programa para que muestre una publicidad, porque las personas ya no están efectivamente mirando televisión, sino que eso se fue reemplazando por diferentes plataformas digitales. Una de ellas es YouTube, por lo cual hoy podés llegar a las personas a través de YouTube, y esta es una tendencia que va a seguir en alza, no es que va a parar. Entonces, ¿cuál es la regla 7-11-4 de Google? Según una investigación de Google, ha revelado que antes de que alguien te compre, necesita 7 horas de interacción con tu marca. Interactuar 7 horas con tu contenido. 11 puntos de contacto, es decir, que tengas diferentes puntos de contacto en las diferentes plataformas en las que estés con ese lead. Y 4 lugares de contacto distintos, es decir, 4 plataformas distintas. Por ejemplo, email, YouTube, Instagram, historias. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que está comprobado con diferentes estudios, no solo con el de Google, que a partir de 7 horas de contenido largo que consume tu potencial cliente, ese potencial cliente ya viene a la llamada para el famoso cierre. Es decir, ya provoca este efecto de quiero avanzar, muéstrame cómo son los siguientes pasos. Entonces, ¿cómo vamos a generar este contenido y estos activos de venta? Porque en este sistema utilizamos, lógicamente, como ya te dije, el contenido como activos de venta. Entonces, ¿cómo vamos a generar estos activos de venta para lograr que esta persona confíe, entienda lo que hacemos, nos vea como una figura de autoridad y decida invertir? Bien, acá necesitamos entender que puede llevar meses y hasta años hasta que un prospecto se nutra lo suficiente como para comprarte. Hay que viene mucho de esto que pasaba hace años dentro del mercado digital, la creencia de, bueno, si pago un anuncio me va a llegar una persona y me va a comprar, y esto hoy es jugar el juego difícil. Hoy no es fácil concretar ventas con leads en frío, y tampoco es algo que recomiende. En lo personal, cuando usaba funnels en frío, tenía muchísimas llamadas, tenía la agenda llena de llamadas de venta y lograba cerrar entre un 15 a un 20% de esas llamadas. Eso me quitaba el foco de mi negocio para poder seguir haciendo crecer mi negocio y escalando el negocio. O sea, me quitaba el foco, me mantenía totalmente agotada y totalmente en una posición de estrés, porque yo necesitaba cerrar esas llamadas para salvar el mes, básicamente. Entonces, esto es lo que buscamos evitar generando sistemas que trabajen para vos en el largo plazo.
¿Cuál es una de las piezas fundamentales de este sistema? El contenido, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo primero que necesitas entender es que de toda la audiencia que hay en tu Instagram, siempre va a haber un 50% que no te van a comprar. O sea, que jamás te van a comprar, que no van a ser compradores. Este 50% entendé que nunca te va a comprar. Y del otro 50% necesitamos de compradores, necesitamos dividirlo entre un 15% que viene súper preparado para comprar, que ve tu anuncio y que es exactamente lo que estaba buscando y que acelera esa curva de aprendizaje entre que te conoce y compra, porque viene preparado y con la tarjeta de crédito en la mano básicamente para comprar, viene quizás de muchas llamadas con otros mentores y está activamente buscando esto. Y lo normal, digamos, esto sería como la excepción, este 15%, y lo normal es que vas a tener un 85% dentro de ese 50% que no te va a comprar ahora y que estas son las personas que compran dentro de 1 a 12 meses, desde que te conocen. Entonces, ¿dónde necesitas poner el foco? En esta lista caliente de futuros clientes, en ese 85%. Tu trabajo principal tiene que ser estar a diario presentes en ese 85% para cuando sea su momento. Bien, entonces necesitas empezar a pensar el contenido y todo lo que estás haciendo básicamente en tu negocio como una manera de estar presente en el momento en el que este 85% diga, ok, sí, necesito esto y esto es exactamente lo que estoy buscando. Por eso los grandes del mercado, como Hormozi, construyeron su banco de reciprocidad, aportando valor a diario, que significa dar para recibir cuando sea el momento adecuado de cada persona. A ver, hay algo que tenés que tener en cuenta y es que si los grandes del mercado están generando y subiendo 4 piezas, por ejemplo, Hormozi, 4 piezas de contenido al día, es por algo. O sea, no hacen contenido porque no tengan otra cosa para hacer, sino que generan esos activos de venta de manera constante para cuando sea el momento de este cliente. Con esto te estoy diciendo que tenés que generar 4 piezas de contenido al día. No, claro que no. Pero lo que estoy haciendo es mostrarte la importancia del contenido en el mundo digital actual, donde la persona necesita confiar y conectar con la persona previo a tomar una decisión. Entonces, el contenido hoy ya no es algo opcional, ya no es, bueno, si puedo o si tengo tiempo, genero contenido. El contenido en Instagram y en YouTube, que ahora vamos a ver cómo generarlo, ese contenido tiene que ser uno de tus no negociables diarios. Es decir, podés dejar de hacer otras cosas, pero no jamás dejar de subir contenido, porque es tu responsabilidad el estar presente en el radar de esa persona para cuando sea su momento. Y también el pensar el contenido como este banco de reciprocidad. Es decir, vos generando contenido, a ver, el contenido no es gratis, requiere de tiempo o de inversión en caso de que inviertas en anuncios, que hablamos siempre de ambas cosas. O sea, con contenido orgánico es imposible crecer, básicamente porque dependes del algoritmo y de cosas externas, pero sin contenido orgánico también es imposible crecer porque caes en los funnels en frío que estábamos hablando antes. Entonces, necesitas entender al contenido en general, a tu ecosistema de contenido, como un banco de reciprocidad, como el dar y dar y dar valor a esa persona hasta que encontrar que sea su momento de darte a vos. Es decir, de decirte, sí, esto es lo que necesito y necesito trabajar con vos. Aportar valor es eso, es estar pensando constantemente en que cada vez que haces contenido estás alimentando ese banco de reciprocidad que después te va a dar. ¿Bien? Bien, acá quiero mostrarte casos reales porque también esto de cuando hablamos mucho de contenidos y demás, es como que uno piensa automáticamente en los seguidores, ¿no? Y la realidad es que cuando tu ecosistema de comunicación y tu marca personal está tan bien posicionada, no necesitas tener miles de seguidores para convertir. Por ejemplo, este es el YouTube de Cami, que pasó de vender solo low ticket y mid tickets de menos de $500 a cerrar todos los meses clientes de más de $4,000. Por otro lado, el YouTube de Fati también, que pasó de generar $1,000 en un mes a generar $3,000 a la semana con su negocio. Y esto no lo lograron solo porque lanzaron un anuncio y se pusieron a vender
desquiciadamente a todo el que llegaba del anuncio, sino porque a través de esa atracción de leads que hicieron a través de anuncios, empezaron a alimentar su banco de reciprocidad con contenido. ¿Cómo funciona en este sistema que estamos viendo, en esta diferenciación entre funnel y sistema? El tema del lead y en qué momento empieza a tener trascendencia, digamos, esto del contenido del banco de reciprocidad. Cuando vendemos con funnels, básicamente es esto: un desconocido se convierte en un lead, se convierte en un cliente high ticket. Entonces necesito atraer cada vez más desconocidos para que hagan este proceso. Cuando vendemos con sistema, un desconocido primero pasa a ser un seguidor. Después se convierte en un lead, en un potencial cliente. Después se convierte en un consumidor de todo el contenido que vos le estás aportando para convertirse en un cliente high ticket, convertirse en un caso de éxito y a través de este caso de éxito poder traccionar vos en tu marketing a nuevos desconocidos que empiecen a hacer este proceso. Entonces, ¿cómo crear el contenido para convertir? Que es lo que buscamos acá. Pensando el contenido y generando el contenido como activos de venta. A ver, la estrategia de esto es que tu contenido tiene que cambiar las creencias de la mente del prospecto. Cada uno compra cuando es su momento y eso es lo contraproducente del funnel, que al estar forzando tanto la venta, terminas trabajando con clientes high ticket que no se convierten en casos de éxito, porque llegan a una llamada completamente en frío y no saben bien lo que compraron y después no ponen el trabajo o no dan el esfuerzo para ver el resultado. No queremos, realmente no queremos, y es lo que evitamos en todo este proceso, que alguien que no está en su momento nos compre, entre y empiece a hacer un proceso que no le va a funcionar porque no está en su momento. O sea, hoy, honestamente, mi principal objetivo es generar casos de éxito. Muchas veces en las llamadas de venta me preguntan esto de si veo el potencial en el proyecto, y yo siempre contesto lo mismo: si yo no veo potencial, no vendo, porque mi negocio depende de los casos de éxito de mis clientes. Si yo veo que esa persona no va a dar el trabajo, no va a hacer el proceso, o que el proceso no lo puede ayudar, honestamente no le vendo. Entonces, eso es lo que buscamos, que estar con estos activos de venta en el momento donde esa persona sea realmente su momento para accionar. Entonces, la estrategia de estos activos de venta es que el contenido vaya constantemente cambiando creencias para ir preparando a esa persona para el cierre, ¿ok? ¿Por qué generamos activos de venta? Porque cuando logras cambiar una creencia y hacer que se alinee con tus creencias, es cuando ellos compran. Cuando empiezan a verte con esa identidad que ellos mismos quieren encarnar y empiezan a ver que es posible esa identidad, en caso de que seas tu propio caso de éxito, que en el 80% de los casos es así, ellos empiezan a convencerse, a solos ir cambiando esa creencia y ver posible el proceso. Y ahí es el momento en el que compran. ¿Cómo? Esto lo logramos creando contenido que convierte en diferentes variedades y formatos, es decir, los famosos activos de venta. Esto de cambiar creencias ocurre únicamente en el contenido y tenemos diferentes formatos: historias, contenido en Instagram y formato largo, para cambiar estas creencias, y esos son principalmente los activos de venta. Vamos a definir un poco esto de activos de venta. Son una pieza de contenido que simultáneamente genera tráfico y convierte ese tráfico mostrando tus habilidades, tu experiencia, tu historia, tu pasión o conocimiento, y construyendo una equidad recíproca con tu audiencia y de manera crítica cambiando creencias para alinearlos con las tuyas. Un activo de venta es ese contenido que genera tanto tráfico como conversión en tu marca personal, provocando esa equidad recíproca con tu audiencia, es decir, das para recibir y recibís porque das, y cambiando constantemente. Tu contenido tiene que ser una máquina de cambio de creencias, porque una persona que hoy no compra va a terminar de hacer ese proceso de cambio de creencias con vos o con alguien hasta que invierte en su transformación. Entonces, mientras vos estás usando el contenido quizás o para entretener o para subir algo porque no sabes muy bien para qué sirve el contenido, hay otras personas que están haciendo exactamente esto, cambiando las creencias, que es lo más importante. Porque alguien compra realmente no cuando tiene la plata o cuando es el momento ideal y demás, sino cuando tiene esa creencia de
voy a hacer esto porque esto es posible y porque esto ya existe en mi realidad, básicamente. Entonces, ¿qué tipos de activo de ventas tenemos para provocar este cambio de creencias? Por un lado, los testimonios y casos de éxito que vean que otros lograron lo que ellos buscan lograr. Por otro lado, la historia de la marca, es decir, que vean por qué vos serías la opción ideal para acompañarlos a hacer esta transformación. Que vean el método, es decir, cómo lográs que ellos hagan esta transformación, que vean tu criterio diferenciador dentro del mercado, es decir, cómo pensás vos, cómo accionás vos y cómo decidís vos en relación, en contraposición con las otras opciones que hay en el mercado, y que tu contenido nombre sus síntomas, que tengas muy en claro cuáles son los síntomas y qué le está pasando a esa persona hoy por no resolver ese gran problema que tiene. Esto es un poco hablar en su mismo idioma. Muchas veces las personas creen, ejemplo, en mi nicho, que su problema es la falta de leads, por ejemplo, cuando la falta de leads es un síntoma de que el problema real es que no tienen sistemas para sostener y escalar el negocio. Entonces, ejemplo, en el nicho de relaciones, muchas veces las personas piensan que tienen un problema de que no logran encontrar lo que buscan en una relación, cuando en realidad eso es un síntoma de un problema de por qué siempre eligen las mismas relaciones. Entonces, necesitas hablarles de esos síntomas para que identifiquen el problema. Bien, ¿cómo es la estructura de activos de ventas? Es decir, cómo usar todos estos activos de ventas a través, efectivamente, del contenido. Necesitas recordar constantemente tu historia. A ver, tu historia no es hablar de toda tu vida en redes sociales. Las personas tienen que identificarte con algo muy diferente y muy tuyo dentro del sector. ¿Y qué es lo más tuyo que va a haber? Es tu historia, es por qué haces esto y no otra cosa, y por qué acompañas los procesos desde este lugar y no desde otro lugar. Básicamente, ni más ni menos que eso. Entonces necesitas tener tu mensaje y tu historia de marca bien estructurado y pensado estratégicamente para que esas personas puedan asociarte directamente a tu historia como aspecto de diferenciación. Por otro lado, clarificar el problema, esto que te decía recién, clarificar y hablar sin tapujos de ese problema por el que la persona sigue estancada en el mismo lugar, en su salud, en sus relaciones, en su negocio, en lo que sea que te dediques. Expandir el síntoma al problema, lo que te decía recién, hablar del síntoma para llevarlo al problema. Elaborar en cómo el síntoma puede perjudicar la situación del prospecto, que entiendan este costo de inacción, es decir, que este síntoma está empeorando este problema y si no lo resuelve hoy no va a poder resolverlo, o sea, va a seguir en el mismo problema. Clarificar las herramientas para resolver ese problema, o sea, mostrarle tu método como una herramienta para resolver ese problema. Compartir el beneficio de resolver ese problema, qué es lo que la persona va a lograr si resuelve este problema, y compartir los efectos de los beneficios al solucionar ese problema, cómo va a repercutir en su vida el resolver efectivamente este problema. De esta manera es que logramos lo que te decía al principio cuando hablábamos de los activos de venta, cambiar las creencias en la mente de tu prospecto. A esto nos referimos con cambiar creencias, y esta es la estructura. Estos activos de venta son los que te van a permitir con esta estructura generar ese cambio de paradigma que le va a permitir a la persona tomar acción. Bien, ¿cuál es la estrategia detrás de todo esto? Que tu contenido tiene que cambiar creencias en la mente de los prospectos, pero también debe hacerte relatable y fácil de identificar. Las personas tienen que asociarte de manera fácil y simple a diferentes aspectos que logramos, obviamente, trabajando en la comunicación para construir esa marca personal. Entonces, esa es la clave de la confianza. Así que, ¿cómo carajos hacemos esto? Vamos a ver la estructura completa de cómo generar este contenido, que por un lado cambie creencias en los prospectos, te genere autoridad, pero que por el otro lado te haga fácil de identificar y responda a esta pregunta de ¿por qué vos? Bien, vamos a ver esta estructura. Tenemos diferentes tipos de contenido que son los que generan conversión. Tenemos el contenido de atracción. Tenemos el contenido de purga, filtro o nutrición. Tenemos el contenido de conexión, que este es el que genera identificación y personifica y humaniza la marca. Y tenemos contenido de conversión, es decir, el contenido que efectivamente termina de cerrar esa venta y para que la persona vaya a la llamada. A ver,
¿Qué produce cada uno de estos contenidos? Por un lado, el contenido de atracción lo que genera o lo que buscamos con este contenido es la atención. Por lo general, lo que hacemos es generar ese contenido que nosotros le denominamos, que lo vamos a ver en el próximo video de anuncios, pero que le denominamos esta atracción camuflada y viralidad calificada, es decir, lo que buscamos es generar ese contenido atractivo, pero no atractivo para todo el mundo y que nos llene de leads basura, sino atractivo para ese cliente ideal premium, ese contenido que nos permita generar viralidad dentro de nuestro nicho. Bien. Entonces, ese es el contenido de atracción. El contenido de purga es ese contenido que va a generar posicionamiento. Ahora vamos a ver qué tipo de contenidos es de cada conjunto de contenidos, pero el contenido de purga es ese que muestra tu manera de ejecutar, muestra cómo pensás, cuál es tu criterio, cómo es que llevas a la práctica y cómo es que haces las cosas, como para generar ese posicionamiento, como la solución a lo que a mí me está pasando. Bien. El contenido de conexión es este que genera diferenciación. Esto que hablábamos de que la persona confíe en vos porque sos fácil de identificar. Entonces, generó esa conexión, ya te asocia a algo mucho más personal y humano, más allá de tu autoridad y de tu posicionamiento. Y el contenido de conversión es el que genera la venta. Este contenido, el de purga, el de conexión y el de conversión, genera las dos piezas claves que necesitamos generar. O sea, para cerrar una venta, para convertir a un lead en un cliente, necesitamos generarle estas dos cosas, autoridad y confianza. No hay venta, no existe venta sin autoridad y sin confianza. Si no generamos estas dos cosas de manera intencional a través del contenido, no vamos a vender. Bien, ¿cómo es la fórmula entonces para generar autoridad y construir confianza? Tu contenido tiene que demostrar tus fortalezas, tus creencias, tus hábitos, tus debilidades, tu visión y tu experiencia. El contenido de purga es ese contenido que filtra, que nutre al lead correcto y descarta al lead incorrecto, básicamente. Es ese contenido que va a demostrar tus fortalezas, es decir, en qué sos realmente bueno, tu sistema de trabajo, cómo trabajás, cuáles son tus casos de éxito, todo ese contenido que demuestra lo que la persona puede lograr con vos. Entonces, ese contenido que demuestra lo que sos realmente bueno son tus fortalezas. Por otro lado, tenemos las creencias como contenido de purga, este contenido que cambia paradigma, que acompaña a la persona a pensar de una manera distinta y a salir de ese problema o de ese síntoma que hoy tiene para poder llegar hacia esa nueva manera de ver las cosas. Esto lo transmitís a través de tus convicciones de lo que estás haciendo en este momento. Por otro lado, como contenido de conexión, que muestre tus hábitos y que muestre tus debilidades. Los hábitos son el día a día, el backstage de tu negocio. No tenés que convertirte en un influencer. Bien, lo que buscamos con los hábitos es que las personas conozcan a la persona detrás del negocio, pero de una manera intencional. O sea, si eso que estás mostrando no tiene nada que ver con el negocio, no sirve y demás, esto honestamente depende mucho de la personalidad. Hay personas mucho más extrovertidas que muestran mucho más de su día a día y de su vida y de su lifestyle y demás. Y hay otras personas, yo por ejemplo me considero más introvertida en algunos aspectos y hay cosas de mi vida que no voy a mostrar y no muestro porque me parece que no suman dentro de mi área y porque tampoco me siento cómoda mostrando. Es encontrar con tu propio criterio esas cosas del día a día y del backstage de tu negocio y de tu backstage como dueño de negocio que vas a transmitir a través de tu contenido para generar como esa empatía desde esa conexión con el cliente desde el hábito y desde lo que sos más allá del dueño de negocio. Por otro lado, las debilidades. Es importante entender que la vulnerabilidad es un gran activo de ventas. No somos perfectos y mostrarnos perfectos es lo que genera una separación con la audiencia. Es lo que genera todo lo contrario, la conexión, repele el mostrar perfecto y mostrar todo lo que siempre nos sale bien. Entonces también es importante mostrar esas debilidades, esos vicios, eso que no haces tan bien, eso que haces mal o que estás trabajando en corregirlo, es lo que hace la parte humana también de la marca personal. Y por otro lado, como contenido de conversión, la experiencia y la visión. Con visión me refiero a tu criterio dentro de tu sector, es decir, mostrar esta diferenciación exacta entre ellos y vos. Cómo se están haciendo las cosas en tu sector y cómo vos haces las cosas. ¿Por qué haces las cosas de esta manera? ¿Por qué esto no funciona y esto sí? Pero desde tu propia experiencia y desde tu propia visión, no desde ponerte en
maestra o profesor de esto se hace así y no se hace así desde ese lugar, sino dando los fundamentos de por qué lo haces así y no lo haces así. Y por otro lado, desde la experiencia, desde quién sos y por qué deberían escucharte. La conversión se hace cuando la persona conoce a quien le está vendiendo y le cierra no solo lo que le está vendiendo, sino también quién se lo está vendiendo. Y este es un gran activo de diferenciación. Pasa mucho esto en los negocios holísticos, de que entiendan que muchas veces vos pasaste por el cuerpo todo lo que estás enseñando y tenés tu propio proceso, y contar ese proceso de tu experiencia a través de tu historia desde una manera de generar esta autoridad dentro de tu negocio y esta conexión, porque la historia genera las dos cosas, es lo más importante. ¿Por qué deberían escucharte? ¿Qué es lo que vos hiciste desde lo que predicás? ¿Cuál es esa coherencia entre quién sos y lo que ofreces? Bien, entonces, logrando integrar todos estos contenidos es que vas a lograr posicionar tu marca personal como la opción más obvia para ese cliente. ¿Por qué? Porque vas a demostrar cómo es tu mundo, cuál es tu convicción de cómo se hacen las cosas básicamente. Vas a mostrar tu camino, tu historia, de dónde venís, hacia dónde llegaste, qué es lo que lograste, que muchas veces es lo mismo que quiere lograr tu cliente en este momento. ¿Cuáles son tus resultados? ¿Qué es lo que lograste trabajando con otras personas? ¿Qué es lo que lograron otras personas gracias a tu metodología? ¿Cuál es la transformación? Pero no solo de decir, ofrezco esta transformación, sino de demostrar y que vean plasmada en toda tu comunicación la transformación que quieren lograr y la nueva identidad que quieren adquirir. ¿Cuál es tu identidad? Es decir, quién sos realmente, más allá del dueño de negocio, quién sos y por qué tenés esa voz dentro de tu sector. Acá es importante, como para terminar, que pongas el foco en el lugar correcto, básicamente. ¿Qué significa poner el foco en el lugar correcto? Necesitas darle a tus nuevos miembros de audiencia, es decir, cuando lanzas el anuncio de Follow Me, que esto lo vamos a ver en el próximo video, y empezás a traccionar esa audiencia calificada, la oportunidad de pasar tiempo con vos. Generar contenido es esto, de alguien llegó y darle a esa persona lo que necesita en el momento que lo necesita. Recién me conoce, bien, perfecto. Que esa persona pase tiempo conmigo en mi contenido. Bien, esto del banco de reciprocidad que hablábamos hace unos minutos. Por otro lado, construir esta equidad recíproca haciendo activos de venta que se multiplican con el tiempo. Si estás posicionado en generar estos activos de venta constantemente para estar presente en el momento en el que esa persona diga, ok, sí, esto es lo que necesito y avanzó, es lo que te va a permitir generar constantemente y empezar a traccionar esa rueda de conversión. Bien, aparte, pensarlo así, YouTube no es como Instagram, que Instagram es más inmediato y efímero. Hay videos en YouTube que todavía me siguen generando conversiones después de 2 años, ¿ok? Bien, estar ahí cuando sea el momento de la persona. Estar ahí desde el día 1 hasta, si es necesario, más de 2 años, acompañando a esa persona en el cambio de perspectiva que necesita hacer para tomar la decisión. Y por otro lado, generar este universo de contenido en formato largo para que las personas pasen consumiéndote como si estuviesen consumiendo Netflix. Que estén consumiendo tu marca personal con todos estos contenidos que vas a generar de manera constante y permanente, como si fuese una serie de Netflix. Bien, bueno, esto fue todo con respecto al contenido y a cómo generar estos activos de venta con tu contenido. Bien, ya viste cómo ir implementando este ecosistema de contenidos y de esta manera el sistema empezaría a funcionar así. Los anuncios que te traen tráfico de leads calificados, ya vamos a ver en el siguiente video cómo generar estos anuncios. El contenido en Instagram que genera esa atención y esa atracción de leads calificados. Por otro lado, el contenido de YouTube que va generando este cambio de creencias y va preparando a las personas para la acción. Y por otro lado, las historias que son ese momento en el que el lead finalmente acciona, ese momento en el que ve tu oferta y tiene esa oportunidad de accionar. Esto que te decía, estar presentes todos los días en el radar de esa persona. En historias es ese lugar donde la persona literalmente acciona y decide avanzar con el proceso y te empiezan a llegar estos mensajes de, bueno, ¿cómo hago para trabajar con vos? Ya me vi todo tu YouTube. Eso es lo que buscamos. Y por el otro lado, agendar llamadas únicamente con personas que ya fueron vendidas. O sea, que la venta ya ocurrió en tu marketing y en todo este ecosistema de comunicación. La llamada de venta es para el cierre, ¿ok? Voy a hacerte 3 preguntas rápidas para que hagas este check de si
necesitas enfocarte en potenciar este ecosistema de comunicación o no. Las preguntas son: ¿cuántos videos largos publicaste en los últimos 90 días? La segunda pregunta es: ¿cuántos activos de venta tenés? Hablando claramente de tu método. Y en tercer lugar, ¿qué parte de tu contenido está diseñada para ese 15% que ya está accionando y qué parte de tu contenido está diseñada para el resto del 85% restante que está esperando su momento, o sea, que está construyendo su momento para accionar? Si no tenés claridad sobre estas preguntas o no estás generando activos de ventas, ni videos largos, ni generando contenido para ambos momentos de tu cliente y solo para el 15% y solo vendiendo y siendo totalmente reiterativo, ya sabes qué es lo que tenés que ajustar. En el próximo video vamos a ver ahora sí cómo instalar el ecosistema de anuncios para retroalimentar todo el ecosistema de comunicación y acelerar el proceso de conversión de tus leads. Te invito a que puedas suscribirte a este canal de YouTube para poder seguir viendo los próximos 2 videos que faltan de esta serie. Y si estás en ese punto en el que buscas acelerar los resultados en tu negocio, escalar tu negocio a más de $10,000 al mes, dejando de jugar a prueba y error y buscando un paso a paso de implementación que sea claro y directo para llevarte hacia este objetivo, te invito a que veas el pie de este video en el que te dejo los próximos pasos para que podamos conversar y avanzar.